El manual ilustrado. Una misión secundaria para el tipo ese. ¿Para quién era? Para el vicario, ¿no? Escondite fluvial. ¿Esto qué mierda es? Dame el arma. Au. ¿Alguien? Nadie. Ok. Diario de Bacono. Excelente. Mierda. Cosas enlatadas. Todo está enlatado en este maldito planeta. Supongo que compartimos inventario, ¿no? Au. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Uy, mierda! A ver. ¿Seremos capaces de matar a esa bestia? Sí. Cuidado con ese movimiento que hace. También hace algo que invoca energía oscura o algo así. Puede bajarte la salud bastante fácilmente. A ver. ¿Cómo va todo, Te escucho gritar, así que supongo que estás bien. Agarremos sus pieles. Estás haciendo muy bien, seguí así. Ese es el ataque que te digo, partita. Ten cuidado. Todos muy bien. ¿Y esto dónde es? Hay otra misión, Y esto es otro nido de cofres, cafres, o como mierda se llamen. ¿Qué tenemos aquí? Me parece que ya pasé por acá, pero otra vez respawnearon tan rápido. Uf. No. No te vas a recargar. ¿Dónde mierda están? No los veo. Estás peleando con algo, pero... Ah. Sí, ya sé. Preocúpate por vos. Vean. Y también respawneó el loot. No. Claro que no, pero bueno. Experiencia fácil. Así que no está tan mal. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, hacelo. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. ¿Y yo no puedo? Adelante. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the way. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Barbati, ¿por qué le has puesto nombre al mecanoide? On account of I fixed him. And he's Jeremy on account of his helmet. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of the Space Guard. No me suena. ¿Es un culebrón de teleteatro o algo así? Surely. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy. Bueno, Jeremy. Sos libre, pero te voy a tener que sacar todo lo que tenés por acá. A ver. Dron de combate. Se peleó con un dron de combate. Y el dron de combate perdió.
¿Estás ahí, Ludwig? Hablemos. Pará. Bring us honor, soldier. Ya no tienes que preocuparte más de ese explorador. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a Mi passing compañera lo foot reparó. soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Tu arma secreta está detrás de un retrete. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Te avisaré si lo encuentro. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Nos vemos. Cantinera, ¿dónde está el baño? A ver. Acá atrás, ¿eh? ¿Qué es esto? Paquete cerrado. Muy bien. Gracias, de nada. Ah, y también tengo que ir a darle la noticia al tipo este religioso. ¿Dónde mierda estaba? Señor vicario. Any progress on that matter we discussed? Oh, sí. He encontrado tu libro. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. Qué French. boquita, ¿eh? Ha! I was so ¿Así high and predicas? mighty, preaching to the yokels about following the plan while fighting it at every turn. ¿Por qué es tan importante ese libro? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Agujero lleno de peste. ¿Qué ha sido de todas esas chorradas sobre guiar a tu rebaño? Please, those dolts? Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. Yo sé un poco de francés. You have a ship. Oui, Perhaps I can monsieur. make myself of use to your Mon crew. ami. S'il vous plaît. Podría ser un acuerdo beneficioso para ambos. Tú necesitas que te saquen de este pueblo y a mí no me importaría tener más ayuda a bordo. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument really. I'm also a passable gun hand if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. ¿Hay algo que no sepas hacer? ¿Todo eso es parte de tu formación como vicario? Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Left many an opponent bleeding on the field. ¿De verdad eres un vicario? Por lo que cuentas no suena muy vicariano. Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? ¿Por qué te asignaron a una prisión? Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's the long and short of it. So, what do you think? Creo que no estás siendo del todo sincero conmigo sobre ese libro. ¿Cuál es la historia?
It's the journal of one of the originators of the Philosopher's School of Thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief system. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of that came later. Bakonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Me parece bien, vamos. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Todavía no, tengo que hacer algunas cosas. Laboratorio botánico, ¿eh? Y estos están muertos. Move along, stranger. We don't want any trouble. ¿Dónde estás, Grace Romero? ¿Quieres hablar o disparar? I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Estoy buscando a Adelaide, necesito respuestas. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Estoy buscando la central geotérmica, ¿sabes algo de ella? A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Capto. ¿Dónde está Adelaide? Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. ¿Problemas con los merodeadores? You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Una chica alegre y un poco rara a la que le encanta Rizzo. Sí, he visto eso. Estaba en un campamento de merodeadores. Thank the Eternal. Wait, Marauder Camp. Is she all right? ¿De la cabeza dices? Zoe's family. Chiding her is our purview, not yours. If you could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much... ¡Ay, mierda! Tengo algunas preguntas sobre Zoe. I'll tell you what I can. ¿La conoces bien? Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Tengo que volver al pueblito de mierda ese. Pareces muy afable, cuesta creer que no llevarais bien. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Cambiemos de tema. What is it? Nada, te dejo lo tuyo. Ay, puta madre. A ver vos, hablemos. What I wouldn't do for a Wentworth. No sé qué es eso. Me han enviado a buscarte. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Mierda, no tengo persuasión suficiente. Volveré cuando tenga suficiente persuasión. Me había olvidado de vos, viejo. Te tengo que informar que agarré tu arma. Bring us honor, soldier. Dame experiencia. He encontrado el paquete del que me hablaste. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Arma eléctrica, ¿eh? ¿Y ahora qué? Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Sí, creo que me lo dio. ¿Qué esperas que encuentre allí? I need you to get us the brain of a mechanical.
well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Chip de personalidad. ¿Cuál es el plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact, a real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Frontemar está en medio de la nada, no tienes ningún contacto. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. ¿Cómo puedo conseguir uno de esos módulos lógicos? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries, so you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Barbati, ¿tú sabes algo de módulos lógicos? I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. Keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Parece fácil. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Es reconfortante saberlo. Ay, no puedo convencer a tu amiguita. Necesita más persuasión. Yo necesito más persuasión. A ver, vos, ¿quién sos? No. ¿Alguien con nombre que me quiera dar alguna misión o algo? Colorado. You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? No sé, vos me dirás. Tengo entendido que ha desaparecido una de tus amiguitas. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. ¿Qué pasó el día que desapareció Zoe? Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Háblame un poco sobre Zoe. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. ¿Estaba rara antes de desaparecer? Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Espera, hay algo más. Hey, I got time. No, tengo más preguntas sobre I'll help Zoe. if I can. Me queda una más, eso era para volver. ¿Qué decías de sorprender a Zoe? The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. ¿Habría la posibilidad de que me prestaras esa copia del mercader enmascarado? Not much of a chance, no. Mind if I ask why you're interested? Zoe está viviendo con merodeadores por aquí cerca. Necesito algo con lo que tentarla para que vuelva al campamento. Zoe's living with marauders? Yeah, that sounds like the sort of sideways, sprat-brained plan Zoe'd come up with. Yeah, it could be you're telling the truth. Or maybe you're trying to wheedle me into relinquishing my only copy of the Masked Marketeer. It's a collector's edition after all. Mierda. Me lo ha pedido ella, dijo que estaba enfadada contigo. So she wants a little peace offering, huh? Don't know what I did to offend her this time. Not sure I want to know. Here you go. Latest copy of the Masked Marketeer. Tell Zoe we're all waiting on her. Y espero que con eso sea suficiente. Ay, tengo que volver con esa idiota. Zoe, querida, deja de complicarme la vida, Acá tengo un librito para vos. Ever consider the marauder life? It's pretty sweet. Stefan me habló de tu culebrón favorito. So, you tracked me down just to gab about the mass marketeer?
I am impressed. Aquí lo tengo. Es tuyo si prometes volver. You actually have it? The episode where Lord Cavendish reveals he's been the mass marketeer all along? All right, you convinced me. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Ugh. What is it? He convencido a Zoe para que regrese. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Ya te dije dónde mierda estaba. Se unió a un grupo de merodeadores. No le han hecho daño. Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Sí, por favor, en efectivo. I can do something for you. No creo que tengas nada más. Adiós. Bueno. ¿En qué estaba? Mirando qué robar más adelante. Sí. ¿Vos querés hablar? Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Es mentira. Fresh off the limb, and that includes canid meat. Vean. Y ahora en tu casa. ¿Vives con alguien? No, esto no parece una casa. A un lado, partita. Mierda. Pero está en la calle. Es robable. No. ¿Quién vive acá? ¿Qué es esto? En fin, se acabó. Adiós a Frontemar y a la conservera. Adiós al mono y los guantes. A los sí señora y a los le pongo otra. No sé por qué estoy sirviendo esto para la posteridad. Siempre he detestado la conservera y no creo que vaya a mirar este diario a un futuro lejano y decir, vaya, parece que por aquel entonces odiaba el valle, como si estuviera sorprendida. Me he puesto enferma, como todo el mundo, y sí, puede que se me fuera un poco la mano con la cronalina. Pero me cuesta creer que eso sea delito. ¿Acaso no tengo el derecho de autodedicarme? ¿Qué ha sido la autorresponsabilidad y la capacidad de sobrevivir por tus propios medios? Ahora coges una cojita de cronalina de tapadillo y te acusan de latrocinio. No sé, ¿en qué idioma habla esta gente tan rara? Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too ¿Te literally. cambió el color de piel? Ok. Bueno. La otra está acá adentro. Vamos a ir a visitarla, lo último. No, tampoco puedo robar acá. Igualmente es todo basura esto. Pura basura. Ahí está la tipa esa. A ver, seguramente voy a necesitar muchas opciones de persuasión que no tengo. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. No necesito sustento. Any questions, dear? ¿Y tú quién eres? Suppose that weighs on who's asking. My flock likes to call me grandmother, on account of my providing hot soup and free advice. You can call me Adelaide, though. ¿Te puedo decir abuelita de Laida? Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Esta Dora tiene ojos verdes. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Retoño o Retoña. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon. But it's been cleaned. No, gracias. ¿El invernadero es tuyo? No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Cuesta creer que hayas conseguido cultivar algo aquí. The soil around the Vale went sour years ago.
but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. Parece que os habéis construido un buen hogar. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. ¿Por qué abandonaste tu antiguo hogar? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Reed me ha enviado para hacer las paces contigo. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Reed quiere que regreses al pueblo. Está dispuesto a arreglar la situación. Make amends? Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Reed me ha pedido que le devuelva vuestra electricidad. Dijo algo de una central geotérmica. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Por la experiencia. En tu campamento hay un regulador de corriente. Lo necesito para reparar mi nave. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Tengo cara de héroe. ¿Qué tienes en contra del pueblo? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's Choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. ¿Qué tienes en contra de los que intentan ganarse la vida? It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. Supongamos que te ayudo. ¿Qué pasaría con Frontemar? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. ¿Crees que Reed solo quiere fastidiarte? You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Lo pensaré. I trust you will listen to your conscience. Sí, señora McDevitt. ¿Y qué hacemos, partita? Estoy en conflicto ahora. Ese Reed es un mierda. Pero podemos condenar a todo un pueblo. ¿Tengo los cojones para hacer algo así? Sí. Claro que sí, he hecho cosas peores en otros juegos. Esto es un día más en la oficina para mí. Ay, mierda. No. Volveré después cuando esté dormida. Shh. Están mirando para acá. ¿Qué tenemos aquí?
montón de mierda. Bien. Pasa que hay como un sistema de reputación acá. Y si les robo, me ven robando o algo así, mi reputación con ciertas facciones pasa a ser no tan buena y eso afecta a los precios de las maquinitas esas expendedoras. Entonces no quiero hacer nada si estoy ahí a... That's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Un viejo conocido. ¿Viste quién es? Está dormido. Completamente. Ustedes... Keep your wits about you, friend. Vos... Keep your wits about you, friend. ¿Cuál es el Thomas ese que me dijiste? Oh, didn't see you there. I was just occupying myself with a little engineering. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi. Buena Whoa. presentación. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no. ¿Quieren I'm un just minutito a alone with this solas? fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. No, no soy de este pueblo. Estoy de paso. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Nunca es demasiado tarde para aprender. Podría darte un par de consejos. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads. Ya estuve ahí, no encontré nada de eso. O capaz ya lo vendí. Has mencionado 2 tabletas, ¿qué hay de la tercera? I wish I knew. I wagered the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Espero un pago justo por las molestias. I'll pay you for every pad you bring me. If, by some miracle, you can bring me the full set, I'll give you something pretty I've been saving for a lucky day. Te aviso si encuentro algo. Would you? I'd be grateful. Quiero preguntarte algo. What's on your mind? ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. ¿Qué hacías ahí afuera? We all left the cannery for one reason or another. Me? I was let go, mostly on account of my incompetence. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in, I've been on my feet ever since. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. This place had a U-shaped hole, and now it doesn't. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could really use... this isn't coming out right. If you want, Adelaide would make a place for you. Dices que fingiste ser ingeniero. ¿Cómo has conseguido salirte con la tuya? Luck, mostly. Nothing's needed serious repairing yet. Nothing's broken down that we can't just replace with something scavenged from the outskirts. Oh, I can swap out a water filter or charge up a battery and go on pretending I know what I'm doing, but the moment I'm asked to do any real engineering, I'm in trouble. Algo me dice que pronto va a llegar tu gran momento. Porque voy a tener que destruir algo de importancia vital para este pueblo. No, digo, redireccionar la energía para ahí. Van a necesitar un ingeniero que diga, bueno, vamos a hacer esto para arreglarlo.
¿O qué mierda hago primero? Voy a... ¿Esta qué hace ahí parada? Parado, ¿qué carajo sos? Keep your wits about you. Ah, ok. ¿Está ahí? Vigila. Nicely done. Nada más quiero los puntos por abrir esas cosas. No me interesa lo que hay adentro. Bueno, vamos. Habían quedado algunos. Ah, no puedo atravesar el vidrio. Got 'em all. ¿Cómo hacemos para subir ahí? No sé. Y por supuesto lo que estoy buscando está ahí arriba. ¿Cómo mierda hago? Tiene que haber algo. Busca partita. Ah, acá hay una escalera. No la había visto. Qué imbécil. A ver, queda acá. Volumen 1. Y el volumen 2. Y 3. ¿Llave de qué? Mierda. No tengo que pasar esas cosas tan rápido. Podría encontrar información importante. A ver. Creo que fue eso. ¡Alto! Bueno. No había otros más, juego. Y la otra está en la fábrica de Saltuna. ¿En dónde? Ahí arriba. A ver. ¿Puedo pasar ahí? No va a haber ningún problema. Puta madre. Del otro lado. ¿Dónde mierda está? Ah, acá está. Bien, dame. Y ya tenemos 2. ¿Y ahora cómo hacemos para entrar ahí? Está todo electrificado. Always wanted to poke around in here. Bueno, es la oportunidad perfecta para hacerlo. Enemigos. A ver. Enemigos mecanizados. Y no hay más, vean. Mataron a los perros también, malvados. Malvados robots. No. Plataformeo en esto es inexistente. Incoming! Acá hay algo. ¿Hay más? Son re blanditos. ¿Y ese? Dron de combate. Bastante blanditos. Ay, Dios. Y no sacan nada. Everyone all right? Todos bien. Si con todos te referís a mí.
¿Puedo apagar esta mierda? ¿De alguna manera? No parece. Dame. Un fiambre. Puedo usar esto. Bien. ¿Qué es esto? Desactivar vallas de seguridad. Registros. No se puede acceder a los registros de seguridad. De acuerdo con la política de empresa de ganga espacial, se han eliminado todos los registros debido a una emergencia importante, una situación catastrófica o una violación de seguridad. Las actualizaciones de seguridad programadas para esta instalación de ganga espacial llevan un retraso grave. La última actualización de seguridad se produjo en la fecha no encontrada. Si eres un miembro del equipo de seguridad de ganga espacial asignado a esta ubicación, entrega tu identificación para recibir una amonestación inmediata. De no hacerlo, recibirás una amonestación inmediata. Es lo mismo, haga lo que haga. Qué suerte que no trabajo en ganga espacial. Bueno. Ahora nos podemos despreocupar de la electricidad. No sé qué más de estos mierdas, Son extremadamente blanditos. O mi arma es demasiado poderosa. No creo. Quizás se supone que tenía que venir acá ya desde el principio, en cuanto salí de ahí de la misión con el viejo. Para que no investigue bien todo. No te apures. Puede que haya algo más. No. No. Me parece que no hay nada más. Vean. Pero hay otro edificio por acá. Está todo cerrado, no hay ninguna manera de entrar ahí. Parece que no, bueno. Descartado de investigar, vamos por acá directamente al carajo. Debería vender cosas, vamos a encontrar mucha mierda acá, pero tenemos considerablemente más capacidad de inventario que antes. ¿Qué cosa? Bien. Dame. ¿Y esto dónde va? ¿Afuera? No, no quiero ir afuera. Recién entramos. Dron de combate. Salidito del Halo 4. ¿Y qué hay aquí? A ver. Cuidado con la cabeza. No soy tan alto. ¿Esto dónde va? Cartuchos. Dame. Terminal. ¿Qué mierda es esto? Archivo 1. He tenido que tomar prestada tu copia de la guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros. La radio estaba chirriando y necesitaba la referencia. He devuelto la copia al hangar de reparación. Caos por todas partes, mecanoides fuera de control, tiros, oigo gritos, ole. Ole, creo que eso era una pierna. Me gustaría salir antes de tiempo. Descuenten la tasa de delincuencia de mi sueldo. Gracias, es un orgullo formar parte de la familia ganga espacial. Y ya me dio la ubicación del tercer coso ese que estaba buscando. ¿Está por acá? En alguna parte. ¿Pero dónde? Tal vez aquí. Mierda. Acá no está. Agarra eso, imbécil. Estate atenta.
Esto. ¿Qué tenemos aquí? Señorita Braden, esta carta sirve a modo de notificación informal del descontento de nuestra empresa con su gestión de la central geotérmica de Valle Esmeralda por motivos relacionados con el hecho de haber excedido el presupuesto destinado a personal según el último informe trimestral. Seleccione a 5 subordinados que despedir inmediatamente. Además, póngase en contacto con nuestra oficina para concertar su amonestación oficial a la mayor brevedad posible. La no concertación de la amonestación oficial conllevará una amonestación oficial. La familia de Ganga Espacial quiere aprovechar para realizar un recordatorio colectivo de que trabajar para Ganga Espacial no es un derecho, sino un privilegio. A la atención de los estimados miembros del Comité de Desarrollo y Supervisión de Valle Esmeralda, espero que la llegada de esta carta su riqueza no haya mermado. Tras considerar debidamente su última carta, he identificado y despedido a no menos de 5 subordinados que no fueron capaces de justificar suficientemente su situación laboral como empleados. Me gustaría recordar al Comité de Supervisión que mientras la mayoría de Valle Esmeralda no ha sido capaz de cumplir sus cuotas de producción y fabricación, en particular nuestros departamentos de Agricultura y Pesca, conservas que distan mucho de ser rentables, la central geotérmica de Valle Esmeralda sigue comprometida con proporcionar energía barata y rentable a toda la región. Hemos investigado las afirmaciones vertidas en torno a la rentabilidad de la gran región de Valle Esmeralda. Nuestros departamentos están de acuerdo con usted. Agricultura, pesca y conservas han experimentado un declive continuo, mientras que la central geotérmica de Valle Esmeralda sigue siendo rentable en cierta medida. Actualmente estamos investigando formas interesantes de implementar medidas adicionales de ahorro de costes, que en última instancia conducirán a una central de energía geotérmica más austera, simplificada y eficiente. Le informamos de que el Departamento de Desarrollo y Supervisión de Ganga Espacial ha encontrado una sustancial póliza de seguros para la central geotérmica de Valle Esmeralda. El departamento le garantiza que dicha póliza de seguros es un procedimiento estándar. No trate de interpretar, comprender o extrapolar el significado de dicha decisión de cualquier otra forma. A modo de gesto especial de cortesía, hemos asignado a la Central Geotérmica de Valle Esmeralda un equipo corporativo de especialistas en ingeniería. Dicho equipo de especialistas tiene instrucciones de reparar y actualizar la población de automecanoides de la central sin coste alguno. Ok. Y eso es lo que pasó a que... Uff. Mierda, cuánta lectura. Encima el tipo de letra es una mierda. Me está costando mucho leer, más que de costumbre. O es la misma excusa que digo siempre, el tipo de letra es una mierda, o yo no sé leer. Probablemente sea eso. ¿Y dónde está el coso ese que me dijo el otro imbécil ahí? ¿Qué importa? ¿Tenemos que irnos tan pronto? A ver qué hay acá. Abrete, mierda. Trajes nuevos. Oh, no tengo suficiente, mierda. Nada más me queda subir de nivel, quizás con eso podría tenerlo. Pero no, falta muchísimo para subir de nivel. Tiene que haber alguna maldita manera. ¿No puedo romper los vidrios o algo? Desbloquear puerta. Introducir código de acceso. La instalación está en estado de bloqueo de seguridad. Es necesario un código de acceso. Introducir código de acceso. Ganga Thompson, correcto. Bienvenido. Archivos personales. Otra vez Chester Higgins. Qué cabezota. Me lo encontré trasteando en uno de los mecanoides, así que tuve que sancionarle por manipular la propiedad de la empresa. Por si acaso leo esto dentro de un par de días y me siento mal por lo que he hecho, que quede constancia de que ya lo había advertido. Siempre ha sido un poco duro de mollera. Estaba trabajando en un módulo lógico, se lo confisqué y estará encerrado en mi armario hasta nueva orden. No me parece nada bien, la empresa ha estado reemplazando a nuestros guardas con automecanoides. A este paso voy a acabar siendo jefe de seguridad sin personal, solo con un pequeño ejército de mecanoides rondando por ahí apuntando armas en todas direcciones. La empresa dice que estamos a salvo, que están programados para tratar a los humanos como a su propia especie. Las personas se deterioran tarde o temprano, los automecanoides nunca. No que no me parece nada bien, pero supongo que la empresa nunca se equivoca, ¿no?
Ha ocurrido lo peor, los mecanoides se han vuelto locos, me he encerrado aquí, estoy tratando de reunir el valor suficiente para correr como un rayo hasta la sala de control. Puede que consiga desactivarlo todo, si consigo volver, borraré este registro. Saludos, jefe de seguridad Tanaka, este es un mensaje automático activado por protocolos de contingencia para seguridad laboral de ganga espacial. Se ha iniciado un bloqueo de seguridad, no se trata de un simulacro. Su comportamiento durante el presente bloqueo será evaluado en su auditoría trimestral. La ansiedad es una reacción común a las situaciones de peligro causadas por los bloqueos de seguridad. Combata la ansiedad con una botella helada de cerveza a gravedad cero. Cerveza a gravedad cero, la cerveza que acabará con todos sus males. Abrí algo, una puerta. ¿Esta puerta? No. Mierda. Ahí está el coso ese que necesito. Lo necesito ya. Ahora acá. ¿Mm? Dame. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí? Muy pronto para explorar ahí. Ay. ¿Viste qué mierda es? Un desafortunado. ¿Mm? Dame. Bien. Ok. Algo me vio. Algún mecanoide estúpido. Dame, dame, dame. Inyectables, lo que sea. Esta mierda. Eso es lo que estoy buscando para pasar la energía a la ciudad o algo así. Es importante. Y todavía no estoy muy seguro de qué quiero hacer. Así que no sé, tengo que tocar al azar o algo. ¿Vos qué decís, mujer? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué haría, Partita? Partita, ¿vos qué harías? ¿Y esto qué mierda es? ¡Fantasma! ¿Alguien habló ahí? ¿Hay alguien vivo? ¿Mm? Jeremy. Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. Ah. Qué raro, ¿por qué no me atacas? Hostile actions towards spacer's choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion: all hostile automechanicals must be defective in compliance with spacer's choice policy. All defective automechanicals must be permanently dismantled. Please allow me to assist. Otro compañero. A ver si lo he entendido. ¿Quieres ayudarme a destruir a los otros mecanoides? Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Confirmación concedida. Qué bien suena. Que no te vayan a matar, ¿eh? ¿Esto qué mierda es? He tomado prestada una copia de guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros. Creo que es el tercer volumen. Necesito algo para leer en el foso. Muchísimas gracias. ¿Pero quién carajo lo tiene al final? La empresa acaba de mandar a un equipo de técnicos para realizar una reparación completa de todos nuestros mecanoides, todos nuestros centinelas y drones. No me corresponde a mí decirlo, pero eso no va en contra del objetivo de Ganga Espacial de ser tan económicos como sea posible. Por si acaso me hacen una auditoría, me gustaría expresar formalmente mi gratitud por formar parte de la familia de Ganga Espacial. Ganga Espacial es el referente de suministros asequibles de Alción. No es una ganga cualquiera, es Ganga Espacial. Acabo de terminar el mantenimiento rutinario de nuestros mecanoides centinelas. He encontrado ciertas modificaciones extrañas en sus módulos lógicos. No he tenido tiempo de ejecutar un diagnóstico, por lo que
No sé qué se ha modificado, lo único que sé es que estas modificaciones las introdujeron en las reparaciones recientes. Hace poco la empresa se tomó la molestia de reparar todos y cada uno de los mecanoides de la central. Supongo que esto es obra de los técnicos que nos visitaron. He presentado un informe para mi supervisor, pero mi supervisor me ha dicho de que no me preocupe. Dice que la empresa sabe lo que hace. Me ha ordenado que me olvide de cualquier supuesta modificación en los módulos lógicos. He decidido indagar un poco por mi cuenta. Me he hecho con un módulo lógico. Hora de experimentar un poco. Me parece que los de Ganga Espacial los programaron así a propósito. No quiero ser el Juanito el desconfiado, pero esto huele mal, Dale, idiota, saqué a este. No, no tiene nada. Nada más sobrevivió la ratita. Atrancada, mierda. ¿Dónde está el Higgins ese? Está acá. Tarjeta de seguridad del jefe de seguridad, bien. Y ametralladora ligera que no parece tan ligera. ¿Listo? Oh, código de acceso de Chester. ¿Y dónde está Chester? Vos sabés, partita.